Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que durante mucho tiempo he pensado en él y se trata acerca del privilegio de la libertad. El privilegio de la libertad. Y quiero que pensemos por un momento en lo que estos individuos que ustedes ven en la pantalla representan para Colombia. Cuando hablamos de Colombia estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿verdad? No solamente estamos hablando de Colombia, un país que no conocemos. Somos colombianos y muchas de las cosas que suceden en Colombia nos afectan. Pero pensemos en estos individuos y lo que ellos representan para nosotros, los colombianos. Simón Bolívar, que de paso el nombre de Simón Bolívar era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. No sé cuántos de ustedes quieren un nombre tan largo como ese. Simón Bolívar, ¿qué representa para nosotros? Es el libertador, ¿verdad? El libertador. Francisco José de Paula Santander Omaña. De paso, cuando vamos a la iglesia aquí, ahí están las dos estatuas. Está Simón Bolívar de un lado y del otro lado, en la plaza, en el parque, está Santander. Policarpa Salabarrieta, una mujer dentro de los próceres, dentro de los caudillos que ayudaron en esta revolución y emancipación de España. Y para hablar de los personajes más comunes de la época, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez, Gustavo Petro y otros que vendrán. Cuando pensamos en esos nombres, de alguna manera los relacionamos con libertad o no libertad, ¿verdad? Libertad o no libertad, o los privilegios de la libertad. Ahora, hablando del privilegio de la libertad, pensemos nosotros en lo que ha sucedido en otros países, ¿verdad? Pensemos en la primera potencia del mundo. En los Estados Unidos hace poco celebraron la fiesta de Acción de Gracias. Y es una historia bastante interesante. Tuvimos el privilegio con mi esposa y mis hijos de vivir a 2 o 3 horas, más o menos, de este lugar que se llama Plymouth. A ese lugar llegaron los peregrinos que venían huyendo de la opresión que tenían en Europa. La iglesia anglicana, aunque se había separado de la iglesia católica, tenía algunas normas que trataban de imponer en estos individuos que habían creído en la reforma y que habían decidido vivir la reforma y enseñar la reforma ocurrida en aquel tiempo cuando existía el oscurantismo religioso. Así que ellos, estos hombres, los puritanos que llamaban, decidieron irse de los Países Bajos, porque los habían echado de Inglaterra a la iglesia anglicana, porque no vivían de acuerdo a como ellos querían que vivieran, porque ellos no creían lo que la iglesia anglicana enseñaba. Así que ellos se fueron huyendo hacia los Países Bajos, Holanda, Ámsterdam, estos lugares, y al llegar allí hicieron una comunidad y de esa comunidad
decidieron subirse a un barco. El barco se llamaba el Mayflower. Y llegaron a este lugar llamado Plymouth. En 1621, los peregrinos, estos individuos puritanos que habían salido de ese lugar y que ahora estaban en Estados Unidos, en la parte norte hacia Massachusetts, en 1621 celebraron por primera vez la acción de gracias, una fiesta en la cual dan gracias a Dios o daban gracias a Dios porque habían sembrado y habían podido cosechar. Y se reunieron 50 peregrinos y 90 indios. Y ahí entre todos compartieron el maíz y algunas otras cosas. Algunos dicen que en la primera celebración de la acción de gracias no comieron pavo, que a lo mejor comieron pato o tal vez otros animales, ¿verdad? Pero bueno, luego más adelante, en 1623, 2 años después, porque tuvieron un tiempo donde hubo una sequía grande, decidieron celebrar el día de acción de gracias con un tinte religioso, porque ahora ellos querían darle gracias a Dios, porque a pesar de la sequía, habían podido cosechar. Ahora, Roger Williams juega un papel muy importante dentro de todo esto, ¿verdad? Porque él fundó un lugar que se llama Rhode Island, un estado que se llama Rhode Island, y allí él estaba en favor de la libertad religiosa. No estaba de acuerdo con la unión de la iglesia y el Estado. Aunque él vivía en los alrededores de Plymouth, de ahí lo echaron y él decidió irse a este lugar que se llama hoy día Rhode Island. Le compró la tierra a los indígenas y allí fundó este estado. De paso le hicieron un parque grande que se llama Roger Williams. Ahora, nosotros sabemos que en los Estados Unidos, hace poco, ¿verdad? Celebraron la fiesta de la acción de gracias para celebrar todo esto, y que muy pronto en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros y todo el mundo va a celebrar otras fiestas, como por ejemplo las Navidades y el Año Nuevo. Las fiestas están en muchas ocasiones relacionadas con una celebración. Aquí en Colombia celebramos el 20 de julio como una fecha de celebración, celebrando la independencia, porque ahora somos un país que no está sometido a España, y la razón por la cual Bolívar, Sucre, Santander y muchos otros lucharon para tener una libertad, para emanciparse del poder español. Ahora, nosotros los cristianos tenemos una visión diferente del mundo en que vivimos, ¿verdad? Sabemos que esas cosas son reales, sabemos que el mundo celebra todas estas fiestas, pero nosotros como cristianos tenemos una visión diferente en el mundo que vivimos. Para nosotros como cristianos, el mundo material, aunque es real, está en segundo lugar comparado con el mundo espiritual, que juega un papel muy importante en nuestras vidas. No es que no creamos que la vida material no sea real, porque tenemos que trabajar para pagar el arriendo, pagar la comida, pagar las facturas, para llevar los muchachos a la escuela, para pagar el médico. Tenemos muchas necesidades y tenemos que suplirlas. Pero aunque tenemos esas necesidades materiales y nos interesamos por las necesidades materiales de otros, como por ejemplo esta actividad que hicimos en el Coliseo para los niños, y nos interesamos por las necesidades materiales de los ancianos adultos, como la actividad que va a hacer Dorcas,
nosotros creemos que la parte espiritual juega un papel muy importante y está por encima de la parte material. Ahora, Pablo es claro cuando nos dice que nuestra lucha como cristianos no es contra seres humanos de carne y hueso. Nuestra lucha no es como lo es en el mundo material. En el mundo material tenemos muchas luchas, tenemos muchos desafíos. Sí, está relacionado con nuestra vida diaria, pero en la parte espiritual tenemos una batalla. La batalla entre el bien y el mal. La batalla contra los seres celestiales caídos. Sin duda alguna, esto es una realidad y no podemos obviarla. Está allí y todos los días tenemos esta lucha como hijos de Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios como entes espirituales, aunque teníamos un cuerpo material. Y es importante que busquemos el balance entre estos dos y que no espiritualicemos nuestra vida material, porque es real, pero que le demos el lugar a nuestra vida espiritual, porque es mucho más importante que lo que vivimos en este mundo. Ahora, imaginémonos por un momento a Pablo pensando, ¿cómo voy yo a traer a este mundo un mensaje espiritual cuando la tendencia natural de todo el mundo es hacia lo material? Pensemos en Pablo tratando de compartir su conocimiento del Antiguo Testamento, porque recordemos, cuando Pablo y los apóstoles existían, no existía el Nuevo Testamento. Todos creían basados en la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero el mismo Espíritu que inspiró a los hombres en el pasado es el mismo Espíritu que inspiró a Pablo para escribir casi o la mitad del Nuevo Testamento. Es el mismo Espíritu que inspiró a Juan y a cada uno de los otros escritores del Nuevo Testamento. Pensemos en Pablo. Pablo está leyendo el Antiguo Testamento y está pensando, ¿cómo aplico este conocimiento a este mundo de ahora para guiar a un pueblo que mayormente no era judío, el cual necesitaba entender el Evangelio de Jesús? Un judío que, de acuerdo al pensamiento pagano, decidió, de acuerdo a la historia que contaban los apóstoles, tomar el lugar del ser humano pecador y recibir el castigo por él. Algo raro, algo nunca antes visto, porque todo mundo salva su pellejo. Pero ahora ahí estaba Pablo tratando de decirle a los gentiles y por supuesto a algunos judíos que Jesús había venido a tomar nuestro lugar. Porque había una batalla que se estaba librando en las constelaciones, en las galaxias, en el universo. Una batalla entre el bien y el mal. Y ahí encontramos a Pablo hablándole, ¿verdad?, a estos individuos. Y ahora pensemos por un momento en Colombia, ¿verdad? Los líderes colombianos que anteriormente mencionamos pagaron el precio por darnos la libertad. Y ahora nosotros disfrutamos el privilegio de la libertad. De igual manera, Jesús
Jesús liberó a Israel de la cautividad de Egipto y ahora ellos necesitaban festejar todos los años 8 fiestas principales para recordar y agradecer al libertador. Igual, la conducta del ser humano es la misma donde la pongamos. Hay conductas predecibles y esta es una de ellas. Cuando alguien nos hace un favor, ¿qué hacemos? Le agradecemos y si es necesario le llevamos un regalito. Y si en el futuro él tiene una necesidad, ¿qué hacemos? Ayudamos a esa persona. Ahora, Israel fue liberado de Egipto como un símbolo de la liberación del pecado. Y ahora ellos tenían una deuda con su libertador. Y es por eso que tienen las fiestas de las primicias. En Levítico 23 están una serie de fiestas, las 8 fiestas de las cuales hablamos en tiempos pasados. Y ahí Dios le dice a Israel: una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra viga, de vuestra siega, ¿verdad? Deberían traer, pero con ella deberían ofrecer un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. La fiesta de las primicias era una ofrenda que iba acompañada de harina, de aceite y de algo de tomar. Y de algo de tomar. Y así celebraban. Ahora, en esta celebración, Dios le decía lo que tenía que hacer. Dios siempre ha sido específico con nosotros. Nos dice lo que tenemos que hacer para que no cometamos errores. Pero muchas veces nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, una de las cosas que él decía es que no iban a comer antes que hayan ofrecido la ofrenda. Ahora, las fiestas de estas primicias era para decirle al pueblo de Israel: yo estoy en control, yo fui tu libertador, yo te saqué de Egipto. Y así como te liberé físicamente, materialmente, también estoy aquí para liberarte espiritualmente. Y es por eso que encontramos a Jesús diciendo esto en Mateo 6:33. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Verdad? Él es el primero. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Nosotros estamos bajo la protección de Él si nosotros decidimos colocarnos debajo de su protección. Ahora, no perdamos de vista de dónde venimos. No perdamos de vista dónde estamos ubicados dentro del universo. Yo sé que algunos de ustedes ya han visto esto que voy a presentar, pero para aquellas personas que no han visto esto, estas imágenes, las voy a mostrar para que entren dentro del contexto del cual quiero hablarles en esta mañana. No perdamos de vista en dónde estamos ubicados en el universo. Es necesario que tengamos presente este trasfondo en el universo infinito del soberano creador, Cristo Jesús. Porque Juan y Hebreos, ¿verdad? Pablo y Juan dicen claramente que el universo fue creado por Jesús y que el universo es mantenido por el poder de su palabra. Así que Jesús, quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y quien creó el universo, nos puso allí en ese lugar. Nos puso en la Vía Láctea. Nuestro sistema solar está allí. Ese puntico que está allí, la Vía Láctea. Ahora, la Vía Láctea no es una galaxia sola. La Vía Láctea se mueve a 2 millones de kilómetros por hora. ¿Cuánto es la velocidad máxima, Eliana, que tú manejas tu moto?
¿verdad? Nadie ha manejado un vehículo a esta velocidad. 2.092.147 millones de kilómetros por hora. Una velocidad gigantesca, inmensa. Pero nuestra galaxia no está sola. Nosotros tenemos vecinos. Perdón, gracias. Metí el dedo donde no era. Nosotros tenemos vecinos. Y esos vecinos que tenemos son 40 otras galaxias. Algunas del tamaño casi de nuestra galaxia, otras más pequeñas. Y aunque allí las vemos juntas, están separadas a unas distancias gigantescas de 5 millones de años luz. ¿Verdad? Unas distancias gigantes. 40 galaxias vecinas, no estamos solos. Pero mire lo que sucede aquí. Dios, ¿verdad? Aquí están las otras galaxias. Ahora, ahí está las dos, las que están en amarillo son las más grandes, las otras son pequeñas. Son 40 otras galaxias al lado de nosotros. Ahora, en esa galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, está el sistema solar, ese puntico que les mostré, donde está el Sol en el medio y los otros planetas girando alrededor. Y ahí está el planeta Tierra. Ahí estamos nosotros, en un vasto universo. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que Jesús decidió venir a nuestra galaxia, a nuestro planeta Tierra, ordenarlo porque todo estaba desordenado y vacío, crear todas las cosas que necesitábamos. En 6 días hizo todo y el 7º día descansó. Jesús decidió crear al hombre y antes de crear al hombre tuvo un plan. Tuvo un plan. No solamente en nuestro diseño, pero también por si nosotros caíamos, por si nosotros pecábamos, por si éramos infieles. Y Dios crea a Adán y a Eva. Ahora, así como Dios tuvo un plan para crearnos, dijo, debo tener un plan para llevarlos de regreso si fallan. Dios siempre planifica. Por eso es que las cosas que hacemos en la iglesia deben ser planificadas, con orden. Por eso debemos mantener un orden en las cosas que hacemos. Porque Dios planifica. Y así como Dios es un Dios planificador, Él quiere que nosotros también seamos planificadores. Y este asunto de alcanzar a la comunidad es un asunto de planificar. Y no solamente de planificar, sino también de ejecutar. Ahora, cuando yo leo Efesios, el capítulo 6, el versículo 12, dice, porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando yo pienso en esto, a mi mente viene esta lucha, porque es una lucha galáctica. Como dicen las películas, ¿verdad? La guerra de las galaxias. ¿Y de dónde se basaron ellos para sacar todo esto? De lo que hay en el espacio, de lo que Dios creó. Así que en esta guerra galáctica, que es lo que la hermana White llama el conflicto de los siglos, la lucha galáctica, una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre los seres humanos y los seres celestiales caídos, en donde los seres celestiales no caídos están constantemente ayudándonos y cuidándonos y protegiéndonos.
Pablo, cuando escribió Efesios 6:12, no usó la palabra el conflicto de los siglos, pero es eso lo que está pasando. Hay un conflicto por siglos entre el bien y el mal, entre los seres espirituales caídos y estos seres mortales de carne y hueso que estamos también caídos. Y Dios quiere llevarnos de regreso. Así que cuando yo pienso en esto, también pienso en Job. Job, un hombre fiel a Dios. Job, capítulo 2, versículo 2. Se reunieron los hijos de Dios. Y ahí fue Satanás porque todavía tenía acceso al cielo. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y ahí Jesús le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job fiel? No hay otro como él. Y Satanás le dice, claro, él es fiel a ti porque tú le das de todo. Quítale todo para que tú veas lo que va a suceder. Y Jesús le dice, está bien, quítaselo todo. Yo no se lo voy a quitar porque yo no quito, yo doy. Eso fue lo que Jesús quiso decir a Satanás. Quítaselo tú, porque lo que yo doy, lo doy. Yo soy un dador. Yo no le quito nada a nadie. Así que para aquellos que pensamos que Dios nos quita y nos mete en problemas, tenemos que pensar en esta conversación que tuvo Jesús con Satanás. Y Satanás fue y le quitó todo, menos la vida. Pero vimos y leemos la historia del éxito que tuvo este hombre siendo fiel a Dios. Ahora, esto lo uso para mostrar una vez más que hay una lucha, hay una batalla, y la batalla no es contra Rosmira. Cuando Rosmira me hace algo, si me ofende, no es ella, es el enemigo actuando a través de ella, ¿verdad? Cuando Zenaida me hace algo, o cuando la hermana Inés me hace algo, cuando me siento ofendido por algo, no son los seres humanos, es el enemigo a través de esta lucha del conflicto que existe por siglos, que está tratando de separarnos, que está tratando de buscar la manera de crear problemas en la iglesia. No le hagamos caso. Amemos a esa hermana o a ese hermano. Démosle amor. Porque Dios está con nosotros en esta lucha. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y no es porque Pedro era Satanás, es porque Satanás estaba hablando a través de Pedro. Amémonos unos a otros porque Jesús dijo, la gente, la comunidad sabrá que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Y cuando leemos, como decía una señora que decía, yo no voy a perdonar a mi hermano que me ofendió, no lo voy a perdonar. Y el pastor le dijo, ¿y usted cuando ora el Padre Nuestro que dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores, qué hace usted con eso? Ella dijo, yo me lo salto, yo no lo digo, ¿verdad? Es importante nuestra relación, porque tenemos que estar conscientes de esta lucha intergaláctica. El mundo, el universo, está contemplando lo que sucede en este planeta. Ahora, Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan 14:30, dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en contra de mí. Y luego le dijo en otra ocasión, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Nuestra lucha galáctica en contra del enemigo que hemos tenido por siglos es en contra de un enemigo vencido.
porque Él ya lo venció. Jesús murió en la cruz, pero no solamente murió, también resucitó. Y Él ha vencido. El enemigo no tiene nada en contra de Él, por lo tanto no tiene nada en contra de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? No tiene nada en contra de nosotros. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, Juan, el apóstol amado, hace una descripción, y yo los invito porque hoy no tenemos tiempo, pero yo los invito para que lean el capítulo 12 de Apocalipsis. No se distraigan en todos los mínimos detalles proféticos. Enfóquense en la historia. La historia. Porque el capítulo 12 de Apocalipsis habla y describe el Evangelio. Exactamente la historia que sucedió con la venida de Jesús naciendo como un bebé. Dice que la serpiente arrojó de su boca, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, el dragón que había echado de su boca. Pero miremos, coloqué mal ese slide allí, miremos una historia cronológica del capítulo 12 de Apocalipsis. El capítulo 12 de Apocalipsis dice que la mujer estaba a punto de dar a luz y el dragón estaba listo para devorar al bebé. Jesús nació, lo quisieron matar, pero no pudieron. Luego Jesús que nace, Herodes quiere matarlo y Herodes no lo consigue, ¿verdad? Jesús ahora hace su ministerio público y muere en la cruz. Y ahora Jesús, que muere en la cruz, resucita, va al cielo, al Padre, y lanza al dragón afuera. El dragón luego se va a hacerle guerra a la mujer y a su simiente de la mujer y huyen a la tierra. Y es aquí cuando la mujer, la iglesia, los puritanos, perseguidos por la iglesia anglicana, llega a Estados Unidos, al lugar de Plymouth, y se establecen como una nación. Ahora, dice que las aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. El enemigo trató de lanzar a otras naciones en contra de esta nación que estaba empezando en Estados Unidos. Y la iglesia, al llegar a Estados Unidos, a esta región de Plymouth, que les mencioné anteriormente, se establece y crece como una iglesia que no dependía del Estado, separada del Estado, como un pueblo independiente que creía en Dios, y por eso los billetes de dólar dicen: en Dios confiamos. Porque fue una nación fundada basado en el protestantismo, basado en el conocimiento y la aceptación de Dios, basado en el conocimiento de que debía haber una reforma porque el pueblo había sido y estaba siendo oprimido por los líderes religiosos y por los reyes de ese tiempo en Europa. El tiempo no nos alcanza para hablar de otros detalles adicionales, pero este es un ejemplo de, ¿verdad?, una foto, una pintura hecha mostrando más o menos lo que fue el barco en el cual llegaron los peregrinos, ¿verdad? Y cuando otros individuos en Europa se dieron cuenta que podían venir a América, que podían ir a América para estar libres de la opresión, para tener nuevas oportunidades, empezaron a hacer más viajes y más gente empezó a llegar
a los Estados Unidos. Este es un ejemplo de cómo se reúnen hoy día en ese lugar para celebrar y conmemorar en la acción de gracias porque habían escapado y ahora tenían libertad. Nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia y muchas iglesias protestantes pudieron predicar el evangelio a todo el mundo hasta ahora de una manera rápida, lo cual no sucedió en Europa, porque llegaron a Estados Unidos, un país que creció, un país que se convirtió en la primera potencia mundial, y ahora juntamente con eso empieza también la ideología, el conocimiento y los conceptos cristianos y protestantes a permear a otros lugares. Y como había dinero en aquel tiempo, los líderes religiosos empezaron a salir a predicar el evangelio a otros lados. Es por eso que el evangelio llega aquí a Colombia a través de unos paquetes de libros que enviaron, que llegaron a Panamá, porque Panamá antes era parte de Colombia, y ahora llega el evangelio a Colombia. Ahora, todo esto sucedió gracias a que la mujer de Apocalipsis, el capítulo 12, decidió huir de Europa, la iglesia, para llegar a Estados Unidos. De esa manera, el evangelio llega a muchos países. Por eso yo quiero invitarles en esta mañana que aprovechemos el privilegio de la libertad que tenemos hoy para adorar a Dios. Porque muchas personas pagaron el precio de salir hacia otro país donde eran perseguidos para poder vivir una religión libre de persecución. La pregunta que surge de todo esto es esta: ¿dejaremos que la otra mujer descrita en Apocalipsis 17, la ramera, nos contamine y nos embriague con el vino de su fornicación? Porque la mujer de Apocalipsis 17 está lista para seguir contaminándonos. Y esa mujer, de acuerdo, lean el capítulo 17, representa Babilonia, y el capítulo 18 de Apocalipsis, Babilonia. Y el ángel dice: ha caído Babilonia. No permitamos que la libertad que tenemos hoy día para adorar, que el privilegio que tenemos hoy día para adorar, que esa libertad que nos dio Dios a través de Jesús, sea menospreciada, sea ocultada, sea puesto a un lado, porque nos dejamos contaminar de las enseñanzas de la ramera, de Babilonia, de la iglesia popular que todos conocemos, que cada día nos mantienen o nos quieren mantener y que mantienen continuamente a la comunidad involucrada en enseñanzas erróneas. Por eso es muy importante que entendamos el concepto y la doctrina del estado de los muertos. Porque una vez que las personas en nuestra comunidad entiendan el verdadero significado del estado de los muertos, podrán ver con claridad que solo Jesús puede darnos salvación. Por eso Lutero tuvo éxito, porque Lutero en sus 95 tesis dijo: no podemos adorar a los difuntos, no podemos creer en los santos, no podemos creer en todas estas enseñanzas que no son bíblicas. Tenemos una lucha por los siglos, y queremos invitarles para que en esta lucha que tenemos, Dios nos dé el poder, o busquemos el poder de Dios para tener éxito constante, permanente, sabiendo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos dará el resto, Él suplirá el resto, no solamente de manera material,
pero también espiritual. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que entendamos que Él puede, aunque nosotros no podamos. Cantemos el himno número 429. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Padre, sabemos que Jesús puede. Por eso pedimos en nombre de Él que en esta lucha intergaláctica entre nosotros, seres humanos de carne y hueso, y estos seres celestiales caídos, pedimos que tú nos ayudes para tener éxito, para poder usar el resto de la armadura de la cual habla Pablo en el capítulo 6, para tener la fe, para tener tu palabra, para tener el escudo, para estar siempre protegidos de ti. Gracias porque nos amas y gracias porque en tu amor nos has llamado para que nosotros también le ayudemos a otros a tener el privilegio de la libertad de amarte, de adorarte, y la libertad del pecado para ir a morar contigo por toda la eternidad en un mundo donde no habrá muerte, llanto ni dolor. Gracias Jesús. Padre, en el nombre de Jesús imploramos estas bendiciones. Amén.